Yo no tenía un peso en ese momento, nada, ya no podía pagar nada, pero tenía know-how. Me fui a Estados Unidos y los convencí de que me vendan la compañía, que yo le iba a sacar adelante. Una compañía tenía 5 plantas y 1.500 empleados. Hay empresarios y después está Manuel Antelo, un argentino que pasó de no tener un peso para comprar su primera empresa a liderar el gigante de logística automotriz más grande de Europa. Hoy factura más de 1.900 millones de dólares, emplea a más de 7.000 personas, vendió 60.000 autos en un solo año en Francia y está trayendo a Latinoamérica marcas globales como Decathlon. Pero lo que no todos saben es cómo empezó, cómo sobrevive a una crisis económica, cómo detecta oportunidades cuando nadie más las ve y sobre todo por qué decidió volver a la Argentina después de tantos años. Hoy nos comparte su historia. Bueno, Manuel, quisiera arrancar con tus inicios, pero tus inicios desde los 10 a los 18 años. Saber si vos desde chico ya querías hacer proyectos, emprender, tenías algún referente o algo que te marcó como un antes y un después. Yo como referente sí, definitivamente fue mi abuelo. Mi abuelo fue un emprendedor, un tipo muy visionario, que aprovechó las oportunidades que se le presentaron. Él era contador público, o sea, nada que ver con el mundo de los negocios, pero en un momento dado, con la guerra, Segunda Guerra Mundial, Argentina tenía un parque automotor muy importante, era uno de los más grandes que había en el mundo en esa época. Argentina era un país rico, tenía muchos autos, y camiones, y tractores, y cuando empieza la Segunda Guerra Mundial se corta todo el flujo de todo lo que venía importado, no había nada. Entonces los autos, los motores que usan unos aros de pistón, que es lo que le da la presión al motor, la potencia al motor, no funcionaban los motores, se desinflaban. Entonces a él se le ocurrió un sustituto en ese momento para poder que siguieran funcionando. Inventó, junto con un ingeniero, en realidad no lo inventó él, le consiguió un ingeniero de cómo solucionar, el tipo le hizo esto. Y empezaron a reemplazar este material que duraba muy poco, pero lo hacía andar. Claro. Pero durante los años que duró la guerra, más los años en que demoró en normalizarse en el mundo todo el flujo de mercaderías, mi abuelo realmente pegó un salto económico importante. Entonces ahí el tipo era rosarino y viviendo en Rosario ya creció económicamente mucho, y ahí se da cuenta de que cuando se normalizaron los flujos, que se empezaban a normalizar, si él no profesionalizaba lo que hacía, se iba a fundir, que no iba a poder competir. Entonces, sin saber hablar inglés, se fue a Estados Unidos solo. Bueno, ahí estaba la planta esta de Perfect Circle, más grande productor mundial de aros de pistón. Consiguió una representación, le dieron una franquicia, le dieron la marca, le dieron la tecnología y se asociaron con él para producir en Argentina. Entonces, para mí era un ejemplo, hizo una fábrica en Rosario. Cuando yo tenía 5 o 6 años, mi abuelo ya tenía una gran empresa. Te llevaba a la fábrica, me llevaba a la fábrica, convivía mucho con la familia, generaron un vínculo. Generé un gran vínculo. Él siempre contaba un cuento. Yo tenía 5 años, él me dijo que cuando él se muera todo esto iba a ser mío, ¿no? Entonces él dice que yo lo miré y le dije, ¿y cuándo te vas a morir? Quería que fuera mío ya. Se mataba de risa con el cuento. ¿Y cuándo te vas a morir? Bueno, se ve que yo de chico tenía esa visión de construir, de hacer. Bueno, él fue un gran ejemplo en mi vida, muy importante. Así que bueno, él fue una imagen para mí muy fuerte, y es cierto que yo siempre estuve pensando en hacer negocios. Cuando era chico, por ejemplo, ya antes de salir del colegio, empecé a fabricar fósforos con publicidad. O sea, ya no había terminado el colegio y ya emprendía. Claro, ya estabas haciendo proyectos. Sí. Sé que ya lo tenía muy, muy adentro, digamos. ¿Y cómo fue entonces tu recorrido desde que terminaste el colegio hasta que conseguiste tu primer trabajo e hiciste el primer gran salto, que fue tipo un antes y un después? Asumo que es lo de Renault. Cuando termino el colegio empieza una etapa muy importante en mi vida, que para mí, yo siempre digo que fue fundamental para formarme. Por influencia de mi madre, me fui a estudiar a Francia. Gran influencia, que nos teníamos que ir vivíamos en Rosario. Me organizó un poco para que yo vaya a estudiar en la Sorbonne. En esa época la Sorbonne era increíble. Los argentinos entrábamos, estas cosas que tenía la Argentina vieja, entrábamos derecho a la universidad. Mirá. Solamente había que... O sea, tenía una muy buena imagen. Muy buena imagen la Argentina en esa época. Entonces
entramos de hecho en la universidad, solamente tenías que hacer la reválida de lo que habías estudiado, ibas a la embajada, te daban el ok y entrabas sin examen de ingreso, fíjate. O sea que está espectacular. Fui a la Sorbonne, estudié un año, pero al año de la Sorbonne yo tenía 19 años, el mundo de Europa para un tipo que sale de Rosario parecía como salir de la prehistoria. Me voy a vivir a Europa con toda esa movida que había, que era impresionante en Francia, que había pasado ya las revueltas estudiantiles del año 68. Me pareció que era más interesante que seguir estudiando ciencias económicas, reconocer Europa, recorrer todo, vivir todas las experiencias habidas y por haber, y tenía que vivir para mantenerme de algo, y siempre me gustó la guitarra, entonces dije, vamos a probar suerte, y la suerte más o menos funcionó porque estuve 6 años viviendo tocando la guitarra y no hice nada más, abandoné la facultad y me dediqué a tocar la guitarra hasta los casi cumpliendo 26. Es una locura porque hoy en día, viste que los jóvenes y todo tienen una ansiedad de ya empezar a construir y generar desde, no sé, los 18, antes de salir del colegio o mientras estudian. Acá es un ejemplo de que hasta los más o menos 26 no arrancaste. En realidad no arranqué a trabajar, pero hice muchas cosas. Aprendí el francés, mejoré mi inglés, conocí toda Europa y sobre todo viví. Aprendí a arreglármela solo, a conocer gente, a llegar a una ciudad sin conocer a nadie. Y la vida tiene mucho que ver, todas las oportunidades se dan con gente. Uno solo no hace nada. Siempre las cosas, las oportunidades están siempre a través de la gente. Tenés que hablar, conocer, estar. Siempre tenés que estar. Y eso yo aprendí a hacerme amigos en un lugar sin hablar bien. En la Polonia comunista de esa época estuve y me hice amigo de gente, estudiantes universitarios de esa época, hablando muy mal inglés ellos y no muy bien inglés yo. Y terminaba con amigos, con novias, siempre, claro. Siempre funciona. Y eso te da una personalidad. O sea, desarrollaste las bases de lo que después te permitió hacer todo. Para mí fue fundamental en la vida esa etapa. Podría ser como la verdadera universidad. Me hizo pensar, no es casualidad que yo tenga una empresa en Europa, no es casualidad, no es casualidad. Mi vida estuvo siempre muy relacionada con fuera de la Argentina. Claro. Hice mucho fuera de la Argentina. ¿Y cómo fue esa transición de pasar, estar haciendo eso, a de repente hacer ese salto abismal de representar a Renault Argentina? Porque suena muy simple cuando salen los diarios, pero yo no entiendo cómo puede hacer una persona normal, ponele, sin una estructura quizás enorme que lo respalde, para hacer esos riesgos o esos saltos. Antes de cumplir 26, como te dije, unos meses antes, me pareció que esta etapa de la vida se había acabado. Me pareció que tenía que crecer económicamente, con la guitarra no iba, mi talento llegaba a vivir, nada más que eso. Nunca iba a ganar tocando la guitarra, ni mucho menos, era suficiente para vivir bien, divertirme y nada. Entonces dije, bueno, llegó el momento de ponerme a trabajar y volví a vivir a la Argentina, a Rosario, me fui a trabajar en la empresa de mi abuelo. Ahí empecé a trabajar en la empresa de mi familia, pero desde que empecé, enseguida pensaba cómo hacer para independizarme. O sea, mi objetivo era tener una empresa que sea propia, mía, no familiar, sino mía, y trabajar mucho para dejar de trabajar a los 40. Ese era tu objetivo. Mi objetivo era ese. Era mi propia compañía, ganar todo lo posible para que a los 40 años yo no trabajara más y volviera a recorrer Europa y a seguir haciendo la vida de antes, pero en otro nivel. Esta vez con poder ir a buenos hoteles, a hacer una vida distinta y no la vida hippie que había hecho. Pero mi vida a esa época era hippie. Bueno, ahora quería hacerlo de otra manera, lo mismo. La oportunidad se me dio con un amigo que me dijo que se vendía una empresa americana, que se iban de Argentina, con esas cosas que tiene la Argentina, que de golpe vienen todos, de golpe se van todos. Y eso genera oportunidades, pero también riesgos, ¿no? Es un país, mi país, pero es difícil, ¿no? Es difícil, tiene etapas, fácil fundirse y no tan fácil ganar. Algunos piensan que fácil ganar, no es fácil ganar, sobre todo si lo haces decentemente y sin meterte en negocio con el Estado, no es fácil. A mí se me dio la oportunidad con una compañía que se iba del país, Bendix, una compañía de frenos, y yo tenía en ese momento 32, 31, 32, 31 me parece. Me fui a Estados Unidos. Ahí de los 26 a los 32 en la fábrica de tu abuelo. En la fábrica de mi abuelo, trabajando y formándome. Bien. Trabajando y formándome. Y esa fue la etapa más dura de mi vida. ¿No te gustaba trabajar en la empresa familiar? No solamente no me gustaba, sino que dije, bueno, voy a terminar la carrera, la que había empezado. No había hecho mucho, pero quería recibirme, quería tener un título. Entonces empecé, imagínate, de un tipo que vivía en Europa, tocaba la guitarra y me acostaba todas las noches a las 5 de la mañana, o a las 4 o a las 3, pero nunca antes, pasé a hacer exactamente al revés, a levantarme a las 6 de la mañana, a ir primero a la fábrica y después de la fábrica a irme a la universidad, a la Facultad de Ciencias
Económica de Rosario. Así que terminaba de noche. Fueron años durísimos. ¿Por una cuestión de orgullo o una cuestión de orgullo? Okay. Una cuestión de orgullo porque la verdad que, no sé, lo tenía que hacer. ¿Viste? Claro. Lo tenía que hacer. Y lo hice, me recibí. Soy contador público, lo hice. Y estoy feliz de haberlo hecho. Un esfuerzo tremendo. Te digo, fue un esfuerzo tremendo, pero lo hice. Porque además no es que me iba a cambiar. Cuando me recibí, yo ya era empresario, tenía mi empresa, ya ganaba. Bueno, lo hice igual. Y bueno, pude comprar la primera compañía en Estados Unidos, me fui, la compré, increíble. ¿Cómo hace uno, siendo empleado de una empresa, para comprar una compañía, que en palabras suena muy simple, viste, estaba acá, compré y empecé a desarrollar, pero esa transición de cómo encontrás la oportunidad, bueno, el riesgo que asumís? Las empresas extranjeras, cuando deciden irse de un país, saben que les conviene más vender que cerrar. Cerrar, sobre todo en Argentina, implica que te van a hacer juicio todos. Te van a hacer juicio los empleados, te van a hacer juicio los proveedores, te van a hacer juicio todo, te van a hacer juicio. O sea, entonces es mucho más práctico, es mucho más razonable vender aunque vendas mal. Aunque vendas muy mal, les conviene más. En este caso, Bendix, que era una compañía norteamericana, estaba decidida a vender a cualquier costo. Yo no tenía plata para pagar, pero tenía experiencia industrial porque trabajaba en una empresa del sector, que era de mi familia. Yo no tenía un peso en ese momento, nada, ya no podía pagar nada, pero tenía know-how, que era lo que le interesaba. Era joven y tenía empuje, y me fui a Estados Unidos y los convencí de que me vendan la compañía, que yo le iba a sacar adelante, que la compañía no se iba a fundir, me iba a sacar. Era una compañía que tenía 5 plantas y 1.500 empleados, o sea, era una compañía enorme. La cuestión es que, para hacer una historia larga, era así, corta, long story short, era así, la compañía tenía una deuda con el Banco de Boston en esa época de $8 millones, garantizada con la casa matriz afuera. Claro. Y entonces toda la negociación con ellos fue cuánto yo absorbía de esa deuda, cuánto les sacaba de la garantía. ¿Okay? Yo quería que sea nada, ellos querían que algo fuera. Los 8. Conclusión, llegamos a 2 millones. O sea que yo lo único que tenía que hacer era reemplazar la garantía de 2 millones. ¿Okay? O sea, ellos pagaban 6, vos tenías que pagar 2. Yo tenía que pagar. O conseguir una garantía al banco para que deje 2 de deuda. Ok, perfecto. Bueno, entonces yo volví a la Argentina, fui al Banco de Boston, le expliqué, la compañía quedaba, si ellos pagaban 6, la compañía quedaba saneada. Me dijeron que no. O sea que yo tenía la posibilidad de hacerme rico y se me estaba evaporando. Y nos dieron un periodo de tiempo para el closing. Y los días pasaban y yo no conseguía nadie que me diera $2 millones o una garantía, por lo menos. Claro. ¿Entendés? Mismo dando en garantía a la misma empresa. Claro. No me lo daba. Sí. Lo daba. Bueno, finalmente tuve suerte. Había un banco en esa época que se llamaba Unibanco que nos dio un bridge loan por 6 meses. O sea, nos dieron los $2 millones. Lo hicimos así. Digo, si ustedes no dan esos $2 millones, yo pago Boston los 2 millones, con la garantía de las empresas, o sea, yo les di las acciones de la compañía de garantía, y me dan 6 meses para que yo arme una red de bancos que me vayan prestando de a 150, de a 200, entre varios bancos para juntar los 2 millones y los devuelvo. Y si no, ustedes se quedan con la compañía, que por $2 millones esta compañía entera tenía, 5 plantas. Sí, pero era un problemón igual también para el banco, quedarse con una... Sí, pero bueno, confiaron. Conclusión, se hizo así, pude recorrer los bancos con un gran amigo mío que trabajaba conmigo, que se llama Cachorro Lago, Alfonso Lago, que fue el que hizo toda esa gestión financiera, y conseguimos un fondeo y la compramos. Cachorro terminó siendo socio mío, y a partir de esa compañía empezamos a comprar otras, desde ahí. Entonces compramos la otra compañía de frenos que había, después compramos los amortiguadores Free Rod, después compramos los amortiguadores Monroe, compramos Pedriel, y en muy poco tiempo pasamos a ser el grupo más grande fabricante de autopiezas en Argentina. ¿Y tu abuelo? Yo tenía 37 años, mi abuelo no lo podía creer. Mi abuelo no podía creer. Venía a la planta y me decía todo el puesto. Acá me desvío 2 minutos, pero ¿cómo hiciste para transformar eso que era un desastre total, endeudado, en algo tan rentable que empieza a adquirir empresas? Te digo, muy simple, la historia es divertida. En ese momento, en la época de Alfonsín, la Argentina es un país, como te dije, que hace cosas insólitas. Controlaban todos los precios, no se podía aumentar. Vos no podías aumentar. La inflación llegó a ser en la época de Alfonsín, la primera hiperinflación. Si la inflación era 100%, te dejaban aumentar 20%. Era derecho a fundirse. ¿Cuál era la mentalidad de la época? Empresas extranjeras que pongan la que se llevaron. Eso decían.
que devuelvan la que se llevaron. Imagínate la cabeza, no solamente no devolvían lo que se llevaban, si devolvían lo que se llevaban se fundían y si no cerraban, que fue lo que pasó. General Motors se fue de la Argentina, se fueron un montón de compañías de Argentina de esa época. Cuando compro yo la compañía esta, fui a la Secretaría de Comercio, la que ponía los aumentos, y yo fui y le dije, mira, esto es muy simple, yo tengo 31, 32, no me acuerdo bien exactamente cuándo tenía, no tengo un mango, soy el dueño de esta compañía. Si vos no me dejás aumentar los precios, esta compañía se funde y van a quedar 1.500 tipos sin trabajo. Y el tipo me dijo, primero, ¿cómo es posible que vos seas dueño de esta compañía? Bueno, le conté la historia que te estoy contando a vos. Conclusión, me puso sellos y aumenté los precios. ¿Y el resto no se le ocurrió a los empresarios? Si no me haces esto... Hubo casos de esa época que hicieron juicio, otros casos que aumentaron y otros que se fundieron, algunos que no hicieron caso y aumentaron igual y dijeron que me metan preso. Yo lo hice de esa manera, logré que me dieran... Ahí fue una cuestión humana. Por supuesto, cerraban las plantas. Cuando yo no podía pagar, yo no tenía nada. Cuando aumentamos los precios, la compañía empezó a funcionar normalmente bien y dejamos de perder plata. Pude demostrar balance. Los bancos que la compañía funcionaba me prestaron la plata para devolverle a Unibanco y le devolvimos la plata. Un éxito. A partir de ese salto... Sí, ese te diría que fue el salto más importante de mi vida, porque empecé de cero. Porque una cosa es cuando vos no tenés nada. Es muy difícil ese primer salto. Después cuando vos tenés un salto muy grande, bueno, es difícil, pero vos ya tenés. El tema es cuando no tenés. Cuando vos sos un ejecutivo de una compañía, un empleado de una compañía, lo que sea, y de golpe pegar el salto, eso es muy difícil. Entonces, cuando hiciste ese gran salto, después, ¿cómo empezaste a encarar los nuevos negocios? Que ya venías con una inercia. Lo que ves, lo que identificás inmediatamente, que decís, acá tengo que entrar. Ahí, en ese momento, te digo, en la época de Alfonsín, que la Argentina explotaba, había muchas empresas que se querían ir, y yo en ese momento dije, bueno, tengo el know-how para hacer esto, y empecé a comprar compañías que estaban en situaciones que se querían ir de la Argentina. Y bueno, compramos un montón. Y así fue como, te digo, en muy pocos años pasamos a ser el más grande fabricante. A partir de ahí aparece Renault, que se quiere ir de Argentina. Renault era la octava empresa más grande del país en ese momento. Tenía 10.000 empleados o 12.000 empleados, gigantes. Y era además mi principal cliente, como yo era el principal fabricante de autopartes de la Argentina y Renault era el principal cliente. Cuando decide irse, para mí era casi de vida o muerte. O sea, si cerraban, hubiera sido mortal. Claro. Y si caía en manos de otro, te ponía en riesgo. También se me ponía en riesgo. Dije, esto para mí es vida o muerte, la tengo que comprar. Y esa, bueno, es una historia más larga, más compleja, porque fue... Más compleja no, porque en el fondo yo ya existía. Antes el problema era... No eras nadie. No era nadie. Acá sí, yo por lo menos era el principal proveedor de autopartes de la Argentina, pero de fabricar autopartes a fabricar autos, salto gigantesco. Salió bien y en el 92 compré la mayoría accionaria de Renault. Y hoy en día, por ejemplo, que ya tuviste Renault, etcétera, ¿tenés una especie de guía o framework para saber dónde entrar y dónde salir o lo manejás por intuición? En realidad, pienso que uno tiene que saber cuándo las fuerzas que tiene, medir cuándo un negocio está hecho, si hay que seguir o no hay que seguir. Yo, por ejemplo, en el caso de las autopartistas, cuando compré Renault me pareció que era un negocio que ya no tenía lógica que yo siguiera estando, porque estaba en otro nivel de negocio y además ser fabricante y proveedor a la vez no tenía razonabilidad y era como hasta incompatible. Claro. Entonces vendí todas las compañías autopartistas. Me fui completamente del sector y me quedé fabricando autos. Pero a los años de comprar Renault, que la había vendido, son esos altibajos que a veces la Argentina se pone atractiva y estaba Menem en el gobierno, Renault decide volver a la Argentina. Entonces me plantean recomprar las acciones que teníamos. Y bueno, y ahí es nuevamente, yo podría haber dicho no, pero uno tiene que medir las fuerzas. Y cuando vos decís, la historia de David y Goliat, donde gana David a Goliat, eso es solamente en la Biblia. En la vida real gana Goliat. Cuando no podés, únete, ¿entendés? Entonces yo salí de Renault retomó el control, ahí empecé Car One, que era un proyecto para mí espectacular, creativo, tenía un plan muy bueno de lo que pensaba hacer, pero cuando estoy en pleno proceso de Car One, viene el 2002, de la Rúa se va en el helicóptero, la Argentina hace esta devaluación terrible de uno que valía $1 a 4 en un día, corralón, cautaron todas las cuentas y se acabó. Entonces yo dije, bueno, este país para mí por lo menos no me representa más. Ahí... Y dije, no hago más nada acá, dejé el proyecto mío, que era hacer muchos Car Ones en el
interior y por todos lados. Quedó congelado en Buenos Aires, que no lo vendí ni lo cerré, pero quedó ahí, y me vine a vivir a Europa. Me vine a vivir a Europa y dije, bueno, voy a seguir haciendo negocios en Europa, que para mí fue un reinventarme otra vez, porque cuando una cosa es ser un empresario en un país isleño, yo digo isleño porque tiene características isleñas por lo lejos que queda, claro, ¿no? Aislado del mundo. Los argentinos piensan que todo el mundo, vos pensás eso, me lo contaste el otro día. No, la Argentina está a 12 horas de vuelo de acá. Dicho sea de paso, estamos en Madrid. claro, sí. Me vine a vivir a Europa y dije, voy a hacer negocios acá, pero por más que yo tenía ya un track record muy grande en Argentina, vine a España. Acá en España me veían como, ¿entendés? Como si viniera un tipo de Nairobi a hacer negocio Argentina. Claro. Mirá, bueno, acá fue lo mismo. Así que me llevó su tiempo entender, me llevó su tiempo. Hasta ahora todo lo que contaste fueron un éxito tras otro éxito, pero sobre todo para aquellas personas que quizás están pasando un momento difícil. ¿Ese crecimiento fue lineal o hubieron altibajos? Y en el caso de haber bajas, ¿cómo las gestionaste? Ojalá hubiera sido lineal. Fue obviamente con subas y bajas y problemas, y me pasó de todo. Me agarró la segunda hiperinflación, que fue la de Menem. Cuando me agarró la inflación de Menem, estuve a punto de fundirme. Me di cuenta que me fundía porque no tenía todas las empresas muy apalancadas con todas las compras que hacía, y con la hiperinflación me di cuenta. Esto fue antes de Renault. Antes de Renault. Me di cuenta que no iba a poder pagar. Entonces me fui a buscar un socio y me fui a Brasil. Increíble, conseguí un socio. Conseguí un brasileño. Brasil funcionaba muy bien en esa época y llamé a una persona que a través de un contacto, qué sé yo, me recibió. Estuve 3 días con él, le expliqué el negocio y me dijo, nos dimos la mano al tercer día y me dijo, yo te compro el 50%. Y me compró el 50% de la compañía y pagó todas las deudas. O sea, vos buscabas con ese... En realidad no me dio nada a mí. Claro, pagó las deudas. Pagó las deudas y se quedó con el 50% de la compañía, pero nos quedamos con una compañía completamente saneada. Roberto Kaczynski, gran amigo, después fue gran amigo y fuimos socios muchos años. Cuando vendimos todas las autopartistas, él salió. Se vendió todo, se terminó la sociedad, pero seguimos siendo amigos, muy amigos. Y bueno, él en ese momento me salvó. Por eso te digo, siempre hay problemas y siempre hay soluciones. Siempre hay soluciones, hay que buscarlas. En el peor de los momentos, ¿sabías para dónde tenías que ir? No. ¿O tenías momentos donde te sentabas y decías, ¿qué hago ahora? Bueno, ese momento fue hacia dónde voy. O sea, en Argentina no había ninguna posibilidad de conseguir crédito. Era carísimo, era imposible. Nadie se imagina lo que es un hiperinflación. Entre paréntesis, nos acabamos de salvar de una. Milei nos acaba de salvar de una hiperinflación. Nos acaba de salvar. La gente de tu edad no lo sabe, pero yo viví, por ejemplo, te doy un ejemplo, veo un sobre todo en una pantalla, en una vidriera. Qué barato que está, dije, cuando voy a entrar, el tipo viene corriendo y lo saca. Esa hiperinflación, claro. Lo sacó del coche y dijo, no vendemos más. Porque perdía plata. Pero bueno, a mí me pasó exactamente lo mismo. Me pasó un fin de semana, vendí miles de litros de líquido de freno y cuando fui a reponer a Dow Chemical, que era el proveedor, no compraba la mitad. Una locura. Ahí fue cuando tuve que salir a buscar desesperadamente una alternativa y la que se me ocurrió, la mejor, es decir, convencer a alguien. Tuve la suerte que lo encontré. Por eso todo en la vida, gente. Todo en la vida. No se hace nada sin gente. Nada. Los negocios todo es gente. ¿Y emocionalmente lo gestionas con mucho estrés o tranquilidad porque sabes que es una cuestión de buscarle la solución? Tuve años que no podía tomar café. Estuve años sin tomar un café. No podía tomar un café porque tenía una acidez que me moría. Todo el cuerpo pasa facturas de eso. Dormía poquísimo. Tuve una etapa de mi vida que me maté. Cuando yo digo me maté verdaderamente. Trabajé como un bestia. No sé si, mira, siempre lo digo, ya a mis hijos se los he repetido 3 millones de veces. Deben estar hartos de escuchar eso, pero siempre digo que solo en el diccionario éxito está antes de trabajo. En la vida real, primero hay que trabajar y después tenés éxito. Pero trabajar mucho. Yo no digo full time, es full life, en una etapa. No siempre, porque si no la vida tampoco, en la vida hay muchas otras cosas que son interesantes y no trabajar todo el tiempo, ¿no? Pero hay una etapa de la vida que es full life, porque si no, no llegás. Y la misma competencia que había en mi época, o sea, hoy hay una competencia feroz, en mi época también, es decir, siempre hay, o sea, no es que uno diga, bueno, tuve, pues no, igual, una selva de competencia por ver quién llega, y hay una época que uno tiene que esforzarse muchísimo. Bueno, y ahora la última pregunta, porque sé que estás volviendo a la Argentina después de muchísimos años, haciendo
una inversión importante para volver a desarrollar negocios. ¿Qué es lo que te llamó de Argentina para pegar la vuelta y qué es lo que le querés comentar a los emprendedores, inversores? Es correcto. Yo me fui de la Argentina, como te dije, en el año 2003, después de la crisis. Todo lo que tenía en Argentina quedó frisado. No hice más un solo negocio. Bueno, hice una pequeña entrada en el 2009 con Nissan, que compré Nissan Argentina, pero fue un pequeño que duró pocos años. Y yo ni viviendo en Argentina compré Nissan y la vendí enseguida, duró poco, pero no hice más nada. O sea, prácticamente 20 y pico de años que no vi ningún atractivo en Argentina. No me gustaba hacia dónde iba el país, ni todo lo que ya sabemos que pasó. Así que la verdad que no hay mucho más que explicar. Pero, ¿qué es lo que yo veo ahora? Yo pienso que Milei es una esperanza, porque yo creo que él pega en la clave de la Argentina poco antes. La Argentina es un país con un potencial descomunal. El potencial que tiene el país tiene todo. Es un país que tiene todo. ¿Qué es lo que le falta? Management. Lo que le falta a la Argentina es que haya que ser bien administrado. Los políticos argentinos han administrado después de muchísimos años mal el país, pero mal. Mucho peor. En general los políticos administran mal. En general. Los nuestros son increíblemente malos. ¿Entendés? No malos, malísimos. ¿Ok? Bueno, aparte que pueden ser corruptos y todo eso, pero además malísimos, con malas ideas. Claro. Malísimo. Y han metido en la cabeza conceptos que son difíciles de cambiar. Y de golpe aparece Milei y Milei dice, el problema es el déficit fiscal. Argentina no tiene plata. Entonces yo lo he vivido, porque cuando una compañía no tiene plata, no tenés a dónde ir. Cuando vos no tenés plata, tenés que vivir con lo tuyo, tenés que ver cómo reestructurás, cómo achicás, de dónde vas a sacar el financiamiento. Pero cuando no tiene que salir la creatividad. En Argentina siempre lo solucionaron emitiendo dinero. Cuando podíamos endeudarnos, nos endeudábamos, después no pagábamos, y cuando no teníamos nada de crédito como ahora, entonces emitían. Y la emisión genera inflación y nos lleva a la pobreza. La inflación es pobreza asegurada. Cuanto más alta la inflación, más pobreza. Entonces Milei viene y dice, acá el problema es el déficit fiscal, y juega su vida entera. Dice, me van a tener que sacar muerto, pero yo el déficit fiscal no lo voy a entregar. Y entonces, si realmente si él lo logra, por supuesto tiene todos los riesgos que sabemos, porque la famosa casta se defiende a muerte y se va a defender a muerte. Y como lo vemos, se defiende a muerte porque no quieren cambiar, ¿entendés? Tienen privilegios, tienen ventajas, tienen de todo. Ellos son los que viven bien. El pueblo está liquidado. Por suerte, parecería que la gente entiende este mensaje y lo está acompañando y lo está apoyando. Yo estoy convencido que atacando este problema, la Argentina va a ser un boom. No nos imaginamos. Cuando él dice, la Argentina va a ser uno de los países, siendo el país más libre del mundo, que podemos serlo, no hay nada para no hacerlo. Si la Argentina es el país más libre del mundo, va a ser uno de los países más ricos del mundo también. No tengo ninguna duda. Donde todos compitan, donde gane el mejor, donde se valore el trabajo, la creatividad. Ese es el futuro. Si Argentina hace esto, es el país para estar. Para la gente joven, ni lo pensaría. En vez de irse como se han ido todo el tiempo, ahora van a volver. Todos los argentinos que están dando vuelta por todos lados, porque yo en estos años que vivo afuera me encuentro argentinos porque salen como hongos por todos lados. No hay lugar donde no esté lleno de argentinos. Esos tienen que volver. Esos van a volver. Es un activo que tiene el país enorme de gente formada, trabajando, que van a volver. O sea, y los que se han quedado, bueno, van a encontrar también oportunidades, porque también el país tiene miles de oportunidades, muchísimas, en todos los sectores. Acá en Europa es mucho más difícil, son economías súper desarrolladas, encontrar oportunidades es difícil, no digo que no las haya, pero es mucho más difícil que en un lugar donde está todo por hacer. Entonces, si Argentina, de vuelta, pasa estos 2 años que son claves y logra hacer las reformas que faltan, tengo absoluta confianza que vamos a ser una potencia. Pero vos ya sos bastante optimista, ¿no? Como para estar entrando... definitivamente, porque tengo planes que no tenía. Hoy estoy haciendo un montón de cosas ya. Estamos con autos, fuertes en autos, varias marcas que estamos trayendo de China. También, de paso, te digo, los chinos han hecho un avance. Sí, el mundo ha cambiado mucho. Hoy los chinos en autos son los mejores, imbatibles. Bueno, por eso en todo el mundo están viendo cómo hacer, claro, porque han avanzado tecnológicamente, tienen un avance tecnológico significativo, muy significativo, pero no solamente en autos, en muchos otros productos. Y bueno, entonces estamos muy fuertes entrando con autos, con varias marcas chinas, y después con retail, con el lanzamiento de Decathlon, es decir, para la idea de claro, Decathlon. Un montón de... Sí, vamos a tomar muchos empleados. Va a
haber mucha creación nueva de empleo, gente joven. Hay empleos que se van a perder, por supuesto, pero hay muchos otros que se van a crear. Y si la Argentina va hacia el liberalismo, hacia la competencia, se van a crear más empleos de los que se van a perder. Sin duda, ese es el mensaje. Increíble, Manuel. Mil gracias por el Gracias tiempo. a vos y éxito con el programa. Éxito con el programa.